la función f nos indican en qué valen estos valores para estos valores de x, la función g, la función f' y g' también nos dan los valores y nos piden responder eso que está ahí. Entonces vamos a hacer algunas observaciones para poder resolver este ejercicio del capítulo 2. Creo que es el último del capítulo 2. Lo primero que vamos a hacer es reconocer que necesitamos saber derivadas y necesitamos saber qué significa esta notación. ¿Qué quiere decir cuando que hasta ahora hablábamos de funciones? Y dijimos, ¿qué era función? Y una función es una relación. Una relación, en este curso nos interesan las relaciones entre números. Y teníamos algo así. Por ejemplo, mirando las dos columnas, puedo entender que cuando x vale 1, f le asigna el número 3. Y g, que es distinta, en vez de asignarle 3, al número 1 le asigna el número 2. Por lo tanto, con esa tabla puedo escribir algunas informaciones, algunos resultados que salen de esta tabla. F evaluada en 1 vale 3. También me dicen datos sobre las derivadas. Las derivadas son otras funciones que en general no coinciden con las originales. Por ejemplo, si yo tengo una cuadrática, x cuadrado, la derivada es una lineal, 2x. Que son diferentes, ¿no? Una es una cuadrática y otra es una lineal. Ok. Acá no sabemos la fórmula, pero sí sabemos que la derivada en 1 vale 4. La derivada de f. Y así, esa tabla me permite, en forma sintética, dar un montón de valores de f sin tener que anotar así con esta notación f de 1 vale. ¿Sí se entiende? Yo podría hacer esta tabla anotando todo así. Ahorré tiempo y espacio. Ok. Pero todavía no sabemos qué significa esto que está acá. ¿Qué es lo que quiero decir cuando yo escribo, en vez de algo así, escribo que f, paréntesis, y adentro del paréntesis aparece una g que también tiene un paréntesis? Esto no es f igualado en g, esto es f. No es. Exactamente, vamos a llamar a esa estructura función compuesta o composición de funciones. Recordemos entonces que a esto yo lo puedo graficar como una máquina. Una máquina, puede ser como una máquina cualquiera. ¿Vieron que una máquina picadora de carne le ingreso un trozo de carne entero de la vaca y sale por el otro lado carne picada? ¿Sí? Ok, acá esta máquina es una máquina que acepta, por ejemplo, el número 1 y de este lado, la máquina F saca el número 3. ¿Está? Una máquina, ¿sí? Transformadora. Al transformar me relaciona el 1, le asigna el 3. F evaluado en 1 me devuelve 3. Ingreso 1. Resultado, obtengo 3. Cuando yo encuentre algo así, f evaluado, vamos a ponerlo a ver así, vamos a escribirlo. Cuando yo escriba g, paréntesis, un segundito, ya estoy con ustedes. F, paréntesis, 2. Cuando yo escriba eso, lo que estoy queriendo decir es que hay dos máquinas que funcionan al mismo tiempo. Una a continuación de la otra. La primera que funciona es la que está más adentro de los paréntesis. O sea, voy a representar gráficamente lo que está pasando acá. Primera máquina es la máquina que la misma de arriba, F. La máquina que si ingresa 2, ¿qué sale?
1. Y a continuación, una vez que apliqué la máquina F, le aplico la máquina más externa, la máquina G. ¿Qué hace la máquina G? ¿Acepta 1? G, ¿acepta 1? ¿Y cuál devuelve? Ok. A esta estructura es lo que le vamos a llamar composición de funciones. Si ves, en vez de las funciones, las ves como reglas o como fórmulas, también puede ser la misma historia. Por ejemplo, según la tabla, ¿cuánto vale todo este bloque f de 2? Vamos a ponerle los colores para que me quede más de acuerdo con los colores. Como le puse a la máquina G color negro, lo voy a escribir acá en color negro. G, ahí está. ¿Cuánto vale f de 2? F evaluado en 2, ¿cuánto vale? 1, donde yo vea f de 2, reemplazo por 1. ¿Está bien? Y ahora ya apliqué f, ahora falta aplicar g. ¿Cuánto vale g aplicado a 1? Voy a la tabla, g de 1 vale 2. También lo hice con las fórmulas. ¿Estamos con eso? ¿Estamos ahí? Esta idea no es una idea que solamente se le ocurrió a los matemáticos. Hace unos 60 años ya, o más, en 1960, mi papá, que es ingeniero, está vivo, gracias a Dios, es ingeniero graduado de aquí, se fue a trabajar a una empresa de aluminio, se llamaba Kaiser, fabricaban aluminio. ¿Sí? El aluminio hace 200 años era un artículo de lujo, pero bueno, hubo unos químicos que descubrieron un procedimiento industrial y se volvió un artículo común, popular. ¿Sí? En la época de los reyes europeos, en el 1700, solo las personas muy ricas podían tener piezas de aluminio para su uso, para su disfrute. ¿Sí? Pero bueno, consecuencia de eso, mi papá trabajó en la fábrica de aluminio y una vez me contaba el shock que fue para él había estudiado electricidad y mecánica acá, el shock que fue para él ver la electrónica modular por primera vez. En la fábrica de aluminio había unos racks, es decir, unas guías de metal, donde se atornillaban módulos. En esa época creo que muchos de los módulos eran con válvula. No sé si se usaba ya en gran escala el transistor, porque el transistor es del 40, 50, y se usó mucho en la carrera espacial del lado norteamericano. ¿Sí? En la carrera de los rusos, muchos de los cohetes originales iban con válvula. No sé si saben de qué estoy hablando. Transistor, válvula. Hay alguno por ahí. Yo no entiendo mucho, ¿eh? Yo hablo por lo que me han contado. Yo no, de electrónica, muy poco. Pero sí, mi papá me contaba que vio cuando se descompuso un módulo de la fábrica, de la electrónica de control de la fábrica. Vino un consultor con una especie de tester, midió, detectó que el módulo X15 estaba roto, lo desenrolló, lo desatornilló y lo tiró a la basura y puso uno nuevo. Todo el proceso habrá tardado 40 minutos en reparar una parte de la electrónica del proceso industrial. ¿Me siguen con esto? Es decir, que si yo lo complicado lo puedo dividir en módulos más simples, habré simplificado mi tarea y habré ganado tiempo. ¿Se entiende esta idea? Ejemplo, h de x, vamos a ponerle L. L de x igual a la raíz de x cuadrado más 1. Puedo pensar que aquí hay dos máquinas, o dos reglas, o dos funciones. La primera es la que eleva al cuadrado y suma 1. La otra es la que saca la raíz cuadrada. Y puedo pensar que este proceso complejo se puede modularizar como la aplicación del primero, llamémosle acá L1 de x, y acá L2 de x. Entonces esto será L2 aplicado a L1 de x. Veamos, L1 de x, ¿qué es? X cuadrado más 1. Ya apliqué L1. Ahora le aplico L2. ¿Qué hace L2 a lo que tiene adentro? Saca la raíz cuadrada. ¿Es cierto que puedo considerar un proceso complejo como la aplicación sucesiva de dos o más procesos más simples? ¿Se ve? A esta estructura la llamaremos composición de funciones.
Y matemáticamente se escribe, vamos a poner el simbolito, vamos a utilizar un cerito chiquito entre las dos funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, diré que L de X es igual a L2 compuesta con L1, nunca me acuerdo en qué orden se dice de palabra, pero en el orden escrito se respeta el orden. ¿Cuál se aplica primero? La que está acá. Y luego se aplica la que está a la izquierda. ¿Se entiende? ¿Ven que respeté el orden? L2, L1, L2, L1. Y esto significa esto que acabo de escribir acá. ¿Qué tal? Entonces, composición de funciones. Veamos algunas composiciones. Vamos a suponer que tenemos la función m de x igual a 1 sobre x. Y la función n de x igual a x más 1. La primera es la que hace 1 dividido lo que tiene adentro. Y la segunda es la que hace a lo que tiene adentro le suma 1. Por ejemplo, ¿qué sería la función m compuesta con n? O n compuesta con m. ¿Cuánto es la expresión de esa función? M0n. Es m aplicado a n aplicado a x. ¿Cuánto vale n de x? X más 1. Y a esta le tengo todavía que aplicar m. ¿Cuánto vale m a x más 1? 1 sobre x más 1. Ok, esto entonces es la composición. M aplicado a n, m cerito n, de x igual a 1 sobre x más 1. Volvamos a este problema. ¿Recuerdan que había un temita muy importante? Si yo a la picadora de carne, en vez de meterle carne, les meto un trozo de metal, la rompo. No va a devolver metal picado, porque la picadora de carne no acepta metal picado. Su diseño interno no puede picar metal. Perdón, no acepta metal. No puedo picar metal, pica carne. Así, vemos que hay un tema de dominio. Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de esta expresión? Y vamos a calcularlo así. El dominio tiene que ser todos los x que pueden ingresar acá. Pero además me tengo que fijar entre medio que la segunda máquina pueda aceptar lo que salió de la primera, ¿no? ¿Me siguen con esto? Todos los x que acepta f, tal que f de x lo acepte g. ¿Me siguen con esto? Ok, entonces, la primera n, ¿qué dominio tiene? ¿Acepta cualquier real o acepta algunos reales? Todos los reales. Acá no hay restricción. La segunda, m, ¿acepta todos los reales? No acepta lo que esté, lo que acá haga 0 el denominador. O sea que x más 1 no puede ser 0. Acá lo vemos con mucha claridad. ¿Está bien? ¿Estamos con esto? Ok, entonces el dominio es todos los reales menos el menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos con esto? Ok. ¿Podemos componer, por ejemplo, n con n? ¿Se puede componer n con n? ¿Una función consigo misma? A ver, veamos. ¿Qué sería lo primero que tengo que aplicar? Esto es n de x. Ok. ¿N de x cuánto da? ¿Lo puedo aplicar para todos los reales o para algunos? No hay ningún problema. Ahora falta todavía aplicar n. ¿Qué tengo que hacerle a esto? A lo que está adentro le sumo 1. Ok, ¿cuál es el dominio? Dominio todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Dominio todos los reales. ¿Está bien? Ok. ¿Puedo componer, por ejemplo, m con m? ¿Cómo es? A ver, cuéntenme. Es m de x. M aplicado a m aplicado a x. M aplicado a 1 sobre x. ¿Cuánto vale m aplicado a 1 sobre x? 1 sobre 1 sobre x. ¿Cuánto vale 1 sobre 1 sobre x? X. Por lo tanto, la composición m, 0m es x. Ok, ¿esta es la expresión? ¿Esta es la fórmula? Ok, ¿cuál es el dominio?
¿Están de acuerdo todos? ¿Están de acuerdo todos? Ajá. A ver cuánto vale, calculemos, no sé, cualquiera. A ver, por ejemplo, m compuesta con m en 0. Me dijeron que era, esto es, no sé cuánto vale. ¿Seguro? La primera máquina, ¿acepta? ¿Acepta 0? ¿Y entonces? Pero me dijeron que era X. Me engañaron. Entonces, ¿no es X? ¿Qué es? No sé. ¿Puedo aplicarle a la primera máquina, aplicársela a 0? Y entonces, me dijeron que esto era así. No, entonces no aplicamos la definición de dominio que les propuse. Porque, ¿qué les propuse? Les propuse que la primera máquina tiene que aceptar a la X. Y la segunda máquina tiene que aceptar a f de X. ¿Estamos con esto? Pregunta, ¿la primera máquina, acá en esta composición, acepta 0? No, entonces ¿el 0 está en el dominio? No, no está en el dominio. No está en el dominio. Por lo tanto, esta expresión, es solamente si X es diferente de 0. 0 no está en el dominio. ¿Te pareció? ¿Te fuiste de mambo? No, 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 no. Bueno, entonces cuidado con el dominio de la composición. ¿Estamos con esto ahora? Bueno, ahora lo que voy a hacer es, voy a aplicar algunas ideas para ver qué nos pide calcular, porque ya sabemos qué significa esto. ¿Qué significa esto? Es una composición. Tengo que tener cuidado con el dominio. Cuidado con el dominio. Con mucho cuidado. Pero es una composición. Ya sé qué significa. Esta significa que primero aplico la máquina G. Primero esta, no es lo que está graficado acá. No es esto. Primero aplico G y después aplico F. Y me pide que eso lo llame H. Hasta acá venimos bien. ¿La de abajo también? Primero aplico. Ah, es esta. Y después aplico. G, es esta. O sea que esto sí es lo que está G de F. Ok. Esta ya sé lo que es. Y esta ya sé. Entonces, H minúscula y H mayúscula ya sé lo que son. ¿Estamos con eso? Pero no me pide eso, me pide H'. H'. La derivada. ¿Sí? Yo ahora no voy a hacer una demostración formal. Lo que yo les voy a proponer es, después vamos a ver si quieren un ejemplo. ¿Cómo estamos de horario? Menos 20. Yo acepto un matecito cuando tú digas. Necesitamos encontrar una manera de calcular derivadas. ¿No dijo qué? Acá, me está llamando la atención Cecilia, muy bien, que esto, como en vista de lo que discutimos, esto está incorrecto. No es así. Entonces lo voy a tachar. Para que nos acordemos de que esto no, porque 0 no está en el dominio. ¿Estamos con esto? ¿Ya está recordado esto? Bueno, mi dilema ahora es, ¿cómo puedo hacer para encontrar derivadas de composiciones? Vamos a recordar que la clase pasada hablamos de derivación. Está muy bueno. Derivación por límite. Hicimos el límite, no me acuerdo. Hicimos el límite de cociente incremental la clase pasada. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? Ok. Nosotros en el libro van a encontrar una serie de reglas. Esas reglas las voy a escribir acá en esta parte del pizarrón para que nos las acordemos. La primera regla es que si la función es una función constante, vamos a ponerlo bien acá, constante, no varía, y la derivada que mide la variación es 0. La derivada de una constante es 0.
En el libro van a ver algunas demostraciones. Por ahora, nos vamos a solamente ocupar de mencionarlas. Si yo tengo la derivada de una potencia con n, un número fijo. Es n, la derivada, multiplicada por x a la n menos 1. Ejemplo. Derivada de x a la quinta, ¿cuánto vale? 5 por x a la 5 menos 1, a la cuarta. ¿Ah? Regla de la potencia. ¿Qué otra regla me interesa aplicar? Otra regla es que a veces yo quiero derivar un producto de una suma de funciones. Por ejemplo, m de x más n de x. N. Y quiero derivar una suma de funciones. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Qué quiere decir? Que puedo distribuir la derivación. También pasa con la resta, porque la resta es como una suma. Pero no pasa con el producto. Si yo quiero derivar un producto, no es cierto que la derivada de un producto sea el producto de las derivadas, sino que yo tengo que derivar el primer factor y multiplicarlo por el segundo factor sin derivar. Y luego, el primer factor sin derivar, multiplicarlo por el segundo factor derivado. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de la regla llamada regla del producto. Si yo quiero derivar, por ejemplo, la raíz de x multiplicada por x al cuadrado, vamos a hacer así. Raíz de x por x cuadrado. Quiero derivarlo. Aplicando la regla de producto. Derivo la raíz de x cuadrado sin derivar, más raíz de x sin derivar por x cuadrado. Derivado. La derivada de raíz de x la puedo derivar de varias maneras, pero también puedo pensar que es x a la 1 medio. O sea que la derivada de raíz de x es x a la 1 medio derivado. Aplico regla de potencia. Me queda 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Por x cuadrado sin derivar, más raíz de x sin derivar, por la derivada de x cuadrado, aplico regla de potencia. 2x. Si no tengo que hacer más nada, puedo parar ahí. La dejo ahí y está bien derivado. Punto. Hay una regla que me simplifica enormemente la regla de producto cuando uno de los dos es constante. ¿Qué pasa si yo tengo que derivar vamos a ponerle c? C es una constante por una función m de x. ¿Es un producto? Sí, pero uno de los dos es constante. Entonces no hace falta ir a la de arriba. Fíjense lo que pasa. Si quiero aplicar la de arriba, derivada de la constante, ¿cuánto vale? O sea que este se va. ¿Y qué me queda? La otra función, perdón, la llamé constante m. Constante por la derivada de la función. ¿Qué significa esto? Significa que una constante multiplicativa sale afuera de la derivada. Ejemplo, 2 por x cubo. Quiero derivar. ¿Es una constante multiplicativa? Sale afuera de la derivada. 2 por la derivada de x cubo. 3x a la 3 menos 1. ¿Estamos ahí? Bueno, ok. Hay gente que se me está durmiendo.
Ya prometo terminar pronto, prometo terminar pronto. Otra regla importante es la regla del cociente. ¿Qué pasa si quiero derivar un cociente? Obviamente no tiene que valer 0n. ¿Cuánto vale? Derivada del primero por el segundo, por el denominador, sin derivar. Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, dividido el denominador al cuadrado. Bueno, paro ahí con las reglas. Van a ver que alguna por ahí más hay, pero paremos con esas. ¿Está? Y miremos acá, raíz de x cuadrado más 1. Raíz de x cuadrado más 1 no se puede derivar con ninguna de estas reglas. Veamos, a ver, ¿es una constante? No. ¿Es una potencia de x? Es una potencia, pero de x cuadrado más 1. No es una potencia de x. La raíz, cuando hice el ejemplo del producto, si yo quería derivar raíz de x, yo te lo escribía como x a la 1 medio. Y utilizaba esta regla. Pero acá no puedo, porque acá la raíz de x cuadrado más 1 me queda x cuadrado más 1 a la 1 medio. Y no es una potencia de x. Acá no hay x. Esto no es esto. ¿Se entiende que no es una potencia de x? ¿Es una potencia de x cuadrado más 1? ¿Se ve? No entiendo. Decilo. Acá lo que propone el compañero es derivar primero x cuadrado más 1 y después derivar ¿qué? ¿Lo de afuera qué? ¿Se entiende lo que está diciendo? Es cierto, por ahí hay una cosa que está muy bien, que es que vamos a crear una nueva regla, que no está acá. Veámoslo, veamos de nuevo que no está acá. No es constante, no es una potencia de x, no es una suma. No es un producto, no es un cociente, no es constante por función. ¿Se ve que no es nada de eso? Lo que vamos a hacer es ir por la idea de lo que propone el compañero. Yo sí sé derivar L2, porque L2 sí es una potencia de x, es x a la 1 medio. Y también sé derivar esto, porque esto es una suma. ¿Puedo aplicar la regla de la suma? Sí, la regla de la suma me dice que si vos querés derivar x cuadrado más 1, L1, vas a poder derivar la x cuadrado, que yo sé derivarlo, le sumo la derivada de 1, que también sé derivarlo, vale 0, y listo. ¿Me siguen? Lo que no sé derivar es L. Pero vamos a ver que hay una relación. Y esa relación, que ahora no voy a demostrar, la voy a hacer prácticamente, como propone el compañero, consiste en reconocer que a L la puedo pensar como una composición, como dije acá, donde primero aplico L1, y eso lo llamaré la función más interior. ¿Se ve que lo interior es x cuadrado más 1? Y el interior acá significa que si vos querés evaluar, primero vas a tener que evaluar L1. Primero vas a tener que... Yo quiero hablar, por ejemplo, quiero saber cuánto vale esto para x igual 1. Evalúo x cuadrado en 1, le sumo 1, ahí hice L1. A ver, 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Ya hice L1. Eso es lo interior. Y luego le aplico la raíz, me queda raíz de 2. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, todos más o menos sabemos que el camino para evaluar es primero el interior y luego el exterior. Bueno, para derivar, no. Primero el exterior y luego el interior. Para derivar, derivaremos al revés. ¿Qué es lo que tengo que derivar primero? Raíz de x. ¿Cómo se deriva raíz de x? Y lo hice recién. A ver, lo vuelvo a hacer. Es 1 medio de x a la menos 1 medio. ¿Están de acuerdo? Esta es la derivada. Ok. Entonces, voy a derivar. Tengo que poner 1 medio por algo a la menos 1 medio. ¿Dónde se evalúa la raíz?
en x cuadrado más 1. Esa primera parte es la derivada de lo exterior. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Por. Ahora viene lo interior. ¿Cuál es el interior? Derivo x cuadrado más 1. Es una suma. Por lo tanto, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Derivada del primer sumando, 2x. Derivada del segundo sumando, 0. Esta regla se llama regla de la cadena. Y te la puedo escribir matemáticamente. Vamos a escribirla, por ejemplo, tomando esto que está acá. Si yo quiero, volviendo al ejercicio, derivar h de x, o sea, lo que quiero es derivar f de g de x. Eso quiero derivar. ¿Estamos? Entonces, lo primero que voy a hacer es derivar lo exterior. Derivo f y lo evalúo en g de x. Y lo multiplico por la derivada de lo interior. ¿Me siguen con esto? Vamos a usar esta fórmula para responder esta pregunta original y esta. Ok. Ahora, evalúo, me piden que lo evalúe en 1. Vamos. Vamos, señores. Vamos que terminamos. O sea que tengo que f' evaluarla en g de 1 y g' evaluarla en 1. Atención, primero derivaste, después evaluaste, ¿sí? ¿Estamos con eso? Bueno, ¿cuánto vale g' de 1? 6. ¿Cuánto vale g de 1? 2. ¿Cuánto vale f' en 2? 5. El resultado es 30. ¿Estamos con esto? ¿Vamos con H mayúscula? Repito con H mayúscula. Acá, si pongo acá, borro, voy a ponerlo acá. Ejercicio, pregunta número 2. H' de x igual, tengo que derivar, primero derivo y después evalúo. G de f de x, tengo que derivar esto. Esto viene acá, vamos a agregar un corchete para que quede bien claro que estoy derivando la composición. Quiero derivar la composición. ¿Y qué me dice la regla de la cadena? Primero derivarlo de afuera, g. Y evaluarlo en f de x. Y luego derivar. No, ¿está bien? Derivé primero lo de afuera, ¿no? ¿Derivé bien? Lo de afuera. Y ahora, lo de adentro. ¿Está bien? Derivé primero lo de afuera y después derivé lo de adentro. Ya tengo la derivada, ya está. ¿Me quiero calcular? Evaluar en 1. Evalúo en 1. H' evaluado en 1. Necesito hacer G' de f, G' evaluado en f de 1. Mientras que f' se evalúa en 1. ¿Estamos bien con eso? Bueno, empecemos. ¿Cuánto vale? ¿Qué necesito? F' en 1 vale 4. ¿Cuánto vale f de 1? 3. ¿Cuánto vale G' en 3? G' en 3. G'. ¿Está bien? 9. Ok, 9. 9 por 4. ¿Cuánto era? Ok. Paramos acá.